A partir de este momento comienza Ejes. Gabriel, Fabián y Juan Manuel te invitan a un programa donde el tiempo corre diferente. Un disparador y los ejes que lo atraviesan. En la 89.3 Barriletes FM. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. Porque no engraso los ejes.
Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Hoy comienza un nuevo programa de Ejes, día 16 de julio del 2024, programa número 20. En la ciudad de Paraná, detrás del vidrio, como siempre, el mago de la botonera, el señor Tomás. De este otro lado, por hoy solo, Fabián Tedesco, quien les habla, porque el amigo, el Gaby Roseló, no se encuentra, y acá más o menos a unos 170 y alguito de kilómetros de la radio, tal vez menos, me equivoqué porque el topo está en las afueras de la ciudad de La Paz, Juan Manuel Sabas. ¿Cómo le va, señor Sabas? ¿Qué es de su vida? Muy buenas noches, Fabián, buenas noches, Tomás. Un saludo a Gabriel, que debe estar escuchando seguramente el programa. Por favor. Y bueno, acá estamos en la edición número 20 de Ejes. ¿Cómo un pasó? programa hoy dedicado a... Sí, ya pasó 20 programas, sí. Increíble cómo pasó el tiempo. Qué viejo que Y bueno, estamos. tuvimos Topo. 3 años para... Sí, no, pero nada teniendo en cuenta que pasaron 3 años desde que empezamos a tener la idea del programa hasta que lo pudimos concretar. Totalmente, Así totalmente. que... A lo cual siempre le vamos a agradecer a Conra que cuando le propusimos esto de integrar con nosotros un programa, aceptó y fue el que termina consiguiéndonos la llave para que nosotros ingresemos a Barrilete y tengamos el agrado de conocerlo a Tomasito ahí atrás. Che, hoy, programa número 20, vamos a hablar de Sí, cuadros. exactamente. Vamos a hablar de cuadros. ¿De cuántos? Sí. Y muchos se preguntarán qué tiene que ver Led Zeppelin con esto. Recién estábamos escuchando Black Dog, el tema, un Bueno, tema como emblemático Claro, como... Sí, te escucho. ¿Topo? Sí, no, te decía cuadros, sí, yo estoy acá. Dale. Estoy acá, no sé si me escuchás. Sí, te escucho perfecto. Bueno, como el eje del programa hoy va a ser cuadros, los que conozcan la tapa de este disco, que es Led Zeppelin 4, que en realidad no tenía nombre. Exacto. La gente, el público y la prensa especializada le puso Led Zeppelin 4 porque era el cuarto disco de estudio. Lo hicieron medio enojado porque el disco 3 no había tenido buenas repercusiones, entonces como para sacar ese nombre de las tapas, lo hicieron sin tapa. Y eligieron una fotografía que hasta este año no se sabía de quién era. Se creía que era de un ermitaño de New Forest llamado Brusher Mills, pero bueno, un investigador llamado Brian Edwards encontró la foto original, determinó de quién era de un álbum victoriano titulado Reminiscencias de una visita a Shaftesbury de 1892. Así que bueno, ahí encontró esa imagen y se las regaló porque la foto original la había tenido uno de los integrantes de Led Zeppelin, pero no sabía de qué se trataba, la había comprado en una de estas casas de antigüedades. Exacto. Y bueno, les gustó tanto que la pusieron a la tapa del disco, pero no se sabía quién era la persona, hasta que bueno, ahora este año, para conmemorar los 52 años del lanzamiento de ese disco, se pudo saber quién era esta persona que estaba ahí y qué estaba haciendo. La historia es espectacular, una historia que estuvo en incógnita, en secreto, sin que nadie la conozca, alrededor de 52 años. Lo que escuchábamos era Black Dog, el tema de Led Zeppelin 4, el disco, la voz inconfundible de Robert Plant, Jimmy Page en la guitarra, John Bonham, que es el que le gusta a Tomás, en las baterías, y John Paul Jones, el bajo del grupo de Led Zeppelin. Bueno, vamos a ir a la tanda y les vamos a ir comentando a todos que hoy tenemos un invitado muy especial que ya participó en algún momento acá en nuestro programa, cuando hicimos aquel homenaje a Carlos Aciaín. Marcelo Olmos, ya lo voy a presentar como debe cuando lo llamemos, y vamos a hablar un poco de cuadros. ¿Qué queremos hablar? Bueno, traer un poco a lo terrenal. Le vamos a preguntar principalmente, creo que vamos a transcurrir por dos grandes preguntas. ¿Cómo se ve un cuadro y cómo se organiza una muestra de cuadros? Y de ahí vamos a tratar de ir paseando y sacarnos algunas dudas. Y bueno, cómo vamos a continuar después de la entrevista le voy a ir contando después. Vamos a la tanda y arrancamos con la entrevista.
Al transitar por la red vial entrerriana, hacelo con responsabilidad. Tené en cuenta los límites máximos de cargas permitidos y las normativas de seguridad vial en rutas y caminos rurales. Nuestras rutas, nuestros caminos. Dirección Provincial de Vialidad. ¿Sabías que la obesidad es una enfermedad crónica tratable? El doctor Marcelo Palma, junto a un equipo multidisciplinario, pueden cambiar tu vida mediante el tratamiento quirúrgico de la obesidad. La cirugía bariátrica, además del descenso de peso, ayuda a controlar otras patologías relacionadas, mejorando la calidad y expectativa de vida del paciente. Si sentís que es el momento de cambiar tu vida, podés solicitar un turno llamando al 0343 432 48 18 o mediante WhatsApp 343 61 31 122. También podés acercarte al consultorio en Alem 153, Paraná, Entre Ríos. Aceptamos obras sociales y particulares. Pasos de Cero, soluciones en recursos humanos. Todos tenemos una pasión, esta es la nuestra. Brindamos soluciones en gestión de capital humano, pero también nos dedicamos a asesorarte en cómo podés mejorar tus servicios. Puede adaptarse según tus objetivos, tu negocio o tu proyecto. Ofrecemos reclutamiento, búsqueda y selección de personal, consultoría en gestión de servicios de salud, consultoría en gestión de recursos humanos en empresas y pymes, capacitaciones. Encontranos en calle Corrientes 526, planta baja 2. Contactanos al 343 472 0657 o en nuestras redes @Pasos de Cero. El primer paso lo damos juntos. Así volvimos de la tanda, vamos a continuar. En realidad vamos a empezar con el programa sobre cuadros. Como les había anticipado hace unos minutos atrás, hoy vamos a entrevistar a Marcelo Olmo. Yo lo conozco como uno de los amigos de Carlitos Haciaín, pero lo tengo que presentar como corresponde porque así lo amerita. Marcelo es arquitecto, miembro de Academia Nacional de Bellas Artes, exdirector por concurso nacional de los Museos Provinciales de Bellas Artes de Entre Ríos y de Santa Fe, ex docente en la Universidad Nacional del Litoral y en la UADER, y además premio Fray Mocho 2003. Para mí un gusto, y tenemos a alguien que nos puede iluminar y contarnos las preguntas que tenemos en el tintero para realizarle con respecto a cuadros. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, primero agradecerte enormemente que a un horario un poco imprudente, de noche, nos atiendas y para charlar un rato con nosotros. Así que te agradecemos muchísimo, Juan Manuel, que está en La Paz, y yo desde acá de Paraná. Bien, no hay problema, sabes que es un gusto. Bueno, Marcelo, yo como para romper rápido el hielo, medio que es lo que habíamos charlado un poco por privado, una cosa que para mí hasta inclusive creo que hay mucha gente que lo ve como tabú a esto. ¿Cómo se debe, vamos a hablar de cuadros, así que la idea es cómo se debe mirar un cuadro? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué tenemos que hacer para poder mirar, leer un cuadro cuando lo tenemos enfrente? Bueno, a ver, existe lo que vos decís, más que tal cierto prejuicio, porque la gente tiene cierto temor hasta incluso a entrar en una galería, a un museo, porque dice que no entiende.
En realidad la aproximación a un cuadro, estamos hablando de cuadros, también es válido para escultura, grabados, dibujos. La aproximación es visual, el primer contacto. Puede gustar o no gustar o ser indiferente. El tema es, digamos, que los sentidos y la sensibilidad propia capture algo o nada. O sea, existe también el prejuicio de que si no me gusta no lo puedo decir, si no le encuentro pies ni cabeza no lo puedo decir, pero todo eso es válido. O sea, hay que recordar que el arte es un lenguaje que va más allá del lenguaje común de las palabras, o sea, va directamente a la sensibilidad del espectador, que puede sentirse agradado, vuelvo a repetir, indiferente o directamente hasta rechazar. Hay una serie de juegos que entran también, que son los temas. Hay distintos temas en la pintura, ¿no es cierto? A lo largo de la historia se han repetido, digamos, se ha creado toda una serie de temáticas, ¿no es cierto?, que va desde el realismo, digamos, desde el hiperrealismo, que es aquello que se describe con una minuciosidad, digamos, en detalle, la figuración, que son a partir de trabajar de figuras humanas o animales o paisajes con distintos grados de certeza, la abstracción, y con eso podemos seguir una serie de temáticas distintas. Cuando se para delante de un cuadro, indaga el tema. El tema puede ser que lo tenga, puede ser que solamente sea un juego de equilibrio de colores, de formas, puede ser que simplemente es una provocación visual, pero no pararse desde el punto de que no vamos a saber de qué se trata. Siempre tiene algo para contar, así sea la indiferencia. O sea, Marcelo, que lo primero que nos recomendás es que nos paremos frente al cuadro, lo miremos y que sea libre la interpretación y ver qué nos provoca por dentro lo que estamos mirando. O sea, nuestro parecer, nada más que eso. Exacto. Que nadie pide, digamos, partamos de un hecho que es el principio. O sea, el artista lo que hace es transmitir lo que siente o cómo interpreta determinadas situaciones. Eso puede ser compartido por el observador o no. Ahí está una libertad, digamos, de elección que es, digamos, clave. O sea, por eso no hay que asustarse. O sea, a veces, sobre todo en el arte contemporáneo, que es un arte totalmente, digamos, que ha roto un poco las barreras de las interpretaciones más clásicas o más tranquilas, la gente se siente un poco como más intimidada, pero en realidad la interpretación corre por cuenta del observador. O sea, yo creo que el mérito del artista es ser un intérprete, digamos, mucho más cercano cuando el observador encuentra respuestas. ¿Entendés? O sea, a ver, vamos a tratar cosas, ejemplos concretos. Ahora hubo en el Museo de Bellas Artes una exposición que se trató sobre todo de esculturas, o sea, la figura, cómo ocupa en el espacio, sobre todo había muchas esculturas figurativas, que son realmente cosas de fácil interpretación en el sentido de fácil evaluación, y el contacto es mucho más directo. Y al mismo tiempo un artista hizo una performance, digamos, que se sentó en una mesa seria, sin hablar, jugando con unas fichas, que la gente no tiene la obligación de entender ni de qué se trata, ¿entendés? O sea, es una interpretación muy personal que evidentemente tiene una llegada muy difícil porque también es confusa la emisión, digamos, del mensaje, ¿entendés? O sea, el artista tiene que tener también, es una opción de él, mensajes muy claros o mensajes muy crípticos y que no se sabe muy bien cuál es, digamos, su intención.
O sea, estamos ante dos situaciones. El emisor, que es el artista, el observador, y en el medio se juegan, digamos, las libres interpretaciones de uno y otro para jugar, transmitir y conectar. Perfecto. No es tan difícil, digamos. Yo entiendo que la gente, eso me ha pasado a lo largo de los años, que he observado que, por ejemplo, sobre todo cuando tenía que ir a muestras en localidades más chicas, cómo la gente apreciaba mucho más, por ejemplo, hablando de pintura, el paisaje. Pero eso también hace a algo que es muy común. El paisaje es la primera representación que nos sitúa en el espacio en el que vivimos. Entonces la gente se siente mucho más cómoda porque tiene, digamos, una aprehensión de la idea y del trabajo del artista directa. Considera que es mucho más fácil la interpretación de un paisaje que de otro tipo de escena. Exacto. Claro, es más cercana. Ahora, si yo empiezo a hacer una abstracción con el paisaje, posiblemente, o sea, simplificar líneas, las manchas de colores reemplazan el dibujo exacto. Hay también un aprendizaje que la gente con la frecuentación, digamos, lo va, digamos, sumando. Sí. ¿Entendés? O sea, también el arte es una cuestión de frecuentación. O sea, a medida que vos tenés más contacto, vas descubriendo ese lenguaje que no es escrito, no es hablado, pero que te está contando otras cosas. Eso sí, es el famoso afinar, agudizar la vista, ¿no es cierto? El ir continuamente y mirar, te va de a poco puliendo un poco y aprendés a mirarlo. Y también de los sentidos, o sea, de los sentidos y de la sensibilidad propia. Sí, seguro. O sea, de pronto hay gente que es muy sensible a determinadas combinaciones de colores, por ejemplo. Pero tal vez porque es una representación abstracta, digamos, un juego de colores que busca el equilibrio, por ahí queda como un poco desconcertada. En realidad el juego no es simplemente otra cosa que proponer precisamente ese juego de colores y ese descubrimiento de cómo juegan los más fuertes con los más débiles, cómo se instala el principal, cómo... O sea, la interpretación está basada en la sensibilidad propia. Y yo creo que la gente, no se educa para ese tipo de interpretación. Yo lo que veo que, digamos, en el plano de la educación artística, digamos, como quieras llamarla, digamos, se pretende el manejo de técnicas, pero no, digamos, la lectura más sensible de las obras. Bien. Estamos hablando con Marcelo Olmos. Marcelo, en La Paz sé que es un lugar que vos frecuentabas mucho y con Carlos, tenés a Mario Raspini como amigo de ustedes allá en La Paz. Allá mismo está Juan Manuel que te quiere hacer una pregunta. Bueno. Marcelo, muy buenas noches, gracias por participar con Eje, y ya que estoy en La Paz y que Fabián hizo la introducción de que vos venías bastante seguido, tengo el saludo de Kiki Lauri, que se enteró hoy que ibas a estar con nosotros y te manda un beso grande. Bueno, le agradezco. Bueno, haciendo esta introducción, lo que vos contabas del artista y de la idea que por ahí tiene el artista, vos que has estado seguramente como curador en muchas obras, ¿tenés intervención en esa parte del artista? Decirle, mira, esto acá lo podemos hacer, hasta acá llegamos con esta parte de la obra, o no, o es todo del artista y decide él. Mira, es un tema largo digamos, de exponer. Lo que hoy día se llama curador, hace muchos años, era el comisario de una exposición. O sea, la persona que se encargaba de organizar, digamos, el plano expositivo, en donde el artista, por ejemplo, trae una X cantidad de obra y otro ojo lo que hace es recomendar, digamos, cómo se pone, cómo se distribuye, qué queda y qué no, al fin de presentar la imagen más positiva de ese autor. ¿Entendés? O sea, el curador, digamos,
es bastante contemporáneo y hoy día tiene un enorme peso, pero yo creo que el artista sigue siendo muy, muy importante en el tema de su propia obra y su presentación. Muchas veces la intención del artista es mostrar algo que no entra dentro de los parámetros de una curaduría correcta, digamos, en el sentido de decir, no, yo quiero que esto sea una lectura continua, sin saltos, y el artista lo que quiere tal vez es precisamente que aparezcan esos saltos. Digamos, es una cuestión de diálogo, de ver cómo se puede trabajar el tema. Marcelo, volviendo a la visualización del cuadro, hay cuestiones que para mí, a medida que fue pasando el tiempo y acostumbrándome, pero sí eran las primeras preguntas que me pasaban, sobre todo cuando era más chico. ¿A qué distancia me tengo que poner de un cuadro? ¿Cómo tiene que estar la luz que ilumina? ¿O cómo busco yo que verlo al cuadro según la luz que lo está iluminando? Esas cuestiones y esos detalles. ¿Qué nos recomendás o qué recomendás a la audiencia cuando está mirando ese cuadro? A ver, mira, para observar una obra depende de muchas situaciones. Primero, el tamaño. Uh-huh. No es lo mismo una miniatura que te obliga a un acercamiento que un cuadro de grandes dimensiones que te obliga a alejarte. Uh-huh. O sea, todo también depende de cómo captás vos integralmente la obra. De pronto hay obras, a ver, vamos a poner una obra de 2 metros por 3, te acercás demasiado y perdés la visión integral. Primero te tenés que tener una visión general de la obra, después podés acercarte porque hay detalles y situaciones que te interesan, pero generalmente siempre la cercanía o la lejanía depende de captarla íntegramente a la obra, ¿entendés? O sea, no amontonarte sobre algo que terminás focalizando, digamos, en una parte nada más de la obra. No es muy difícil, y a su vez vos sabés que también depende también cómo se cuelga, porque generalmente las obras tratan de buscar un punto de equilibrio en lo que se llama la línea del horizonte, que sería más o menos 1,70 m, más o menos 60, que se supone que está a la altura de la vista de una persona estándar. Uh-huh. Ahora, han surgido otras propuestas que vuelven a replicar ciertas situaciones, te diría, del siglo XIX, donde los cuadros se amontonaban unos sobre otros. Pero esos son efectos que intentan crear, digamos, otras situaciones. No es lo ideal, ¿entendés? Lo mismo, tiene que haber cierta distancia entre obra y obra para que ninguna termine tapando o compitiendo con la de al lado. O sea, siempre por eso la existencia de los marcos, de los cuales se renegó durante décadas, ¿no es cierto?, que es aislar la obra espacialmente para su observación, ¿entendés? O sea, siempre fue una idea cortante de decir, bueno, hasta acá no se contamina con lo que está al lado, ¿entendés? Son criterios también, ¿no? Hay gente que de pronto hace, bueno, te diría desastres según mi punto de vista, colocando uno al lado de otro. Cosa de que me parece que lo que hace es arruinar un poco la posibilidad de cada obra, o sea, que las obras pierden individualidad, digamos, ¿viste? Una contaminación visual. La contaminación visual es tremenda, porque puede haber obras muy potentes que te están matando las vecinas, ¿entendés? Las están dejando afuera. Y te digo, y se ve con frecuencia. Por eso cuando se monta una muestra y está lo que sería, el recorrido, se trata precisamente que las obras más fuertes, ponerlas en puntos estratégicos, pero, digamos, para que no ahoguen las que tienen una intensidad más baja. Uh-huh. Es bastante complejo el tema de los montajes, porque más o menos tu pregunta también va por ahí. Sí. El tema de los montajes es muy complejo, depende del espacio, depende de las luces disponibles, las luces también, siempre se pretende una luz, digamos, una luz, no te digo baja, media, mucho cuidado con que no reboten sobre las obras. Pensá que muchos dibujos están enmarcados con vidrio. Uh-huh. Es bastante complejo el tema para digamos, hacerlo.
podés tener también iluminaciones, digamos, dramáticas, porque en la obra, sobre todo en obra, digamos, más, pongámosle histórica, entre comillas, siempre se juega con el color de fondo, el dramatismo de la luz, pero porque la interpretación es otra, ¿entendés? Se va intentando, digamos, rescatar otras partes de esas obras que en un artista contemporáneo de hoy no las necesita, ¿entendés? Aunque también hay algunos que recurren al mismo método también. Bien. Ahora, Marcelo, en la ciudad de Paraná, ¿vos qué nos recomendás? Como, a ver, alguna persona que nos esté escuchando dice, sí, bueno, yo no tengo esta costumbre de ir al museo, de ir a ver obras, de empezar a leerlas. ¿Qué recomendarías vos como, bueno, empiecen por acá? ¿Cuál sería el lugar que recomendarías en la ciudad de Paraná? Mira, el Museo de Bellas Artes de la provincia sería un lugar recomendable, y te cuento por qué. Sí. El museo tuvo la buena, llamarlo la buena idea de trabajar desde hace unos años con su patrimonio. O sea, toda esa obra que se acumula y nadie veía, ¿no es cierto? Sí. Tuvieron la certeza de empezar a hacer exposiciones basadas en lo que hay. Entonces eso te permite, digamos, encontrarte con un grupo de obras de distintos artistas, distintas técnicas, distintas épocas. Por suerte están bien explicadas. Yo creo que ha sido un hallazgo de parte del museo que hicieran ese tipo de situaciones. E incluso la que está hoy, la muestra que está ahora, que es sobre la escultura, es muy interesante porque tiene de varias décadas y artistas totalmente distintos y técnicas totalmente distintas. Entonces sería como para empezar y decir, bueno, me estoy enterando que existe fulano, pero también que trabajó así, y la representación de la figura humana es así, la abstracción que está al lado, ahora entiendo por qué empieza digamos, a afilar líneas o trabajar con otro tipo de materiales. En Paraná sería eso, y después existen 2 o 3 galerías que algunas están muy activas, que tienen otro tipo de representación, son artistas jóvenes, que también es bueno verlas porque, digamos, uno se va enterando de que existe una producción, digamos, por suerte sigue existiendo una producción, ¿no? Pero yo te vuelvo a repetir, el museo es una buena opción, algo que, digamos, en un tiempo no pasó, pero esto no es crítica a nadie, sino que son, digamos, las ideas que se van trabajando y los hallazgos en la materia de desarrollar, ¿viste? Así que yo le diría que empezar por ahí sería buenísimo. Bien. Juan Manuel, tenés otra pregunta para Marcelo, ¿no es cierto? Sí, si nos podés más o menos orientar, para los que no sabemos mucho de este tema, ¿cómo se determina el valor de una pintura, de un cuadro? Porque ahora estudiando para este programa, nos encontramos que hay una obra, el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, vale $450 millones, es una obra que no se sabe si es de Leonardo, que está restaurada, que no se sabe dónde está, pero es la más cara del mundo. O sea, ¿cómo se determina eso? ¿Quién determina eso? ¿Es solamente el mercado? Mira, eso lo determina el mercado. Hay algo que es, digamos, paradójico. Se supone que el arte es como algo más sublime, más alejado de lo material. Pero una vez que deja el taller del artista, se convierte en un objeto de mercado. Que tiene un precio y empieza a girar. ¿Cómo se están estableciendo los precios? Mira, el mercado los divide en los antiguos maestros, que es generalmente la pintura del siglo XIX, o te diría las primeras décadas del XX para atrás. Un Rembrandt. Claro, te diría desde los impresionistas, Picasso, el primer Picasso, Matisse, estamos hablando de 1920 para atrás, es un precio. Ya yéndonos más para atrás, los Old Masters
que es como vos decís, Rembrandt, el Renacimiento, las grandes figuras, tienen una cotización absolutamente, digamos, astronómica, porque van quedando pocos en el mercado, la mayoría que están en museos, digamos, de las que se supone que no van a salir, entonces quedan unos pocos dando vuelta, como el famoso Salvatori Mundi, que tiene una historia bastante compleja, y por supuesto el sello del gran maestro. Pero después viene el mercado más joven, ¿no es cierto?, que es un mercado que se presta a tendencias, a, digamos, ciertas modas. De pronto, digamos, entra un artista muy elogiado, gana un par de premios, se expone en la Bienal de Venecia y su cotización salta para arriba. O sea, todos esos premios y esas situaciones es como en el mercado de valores. O sea, te va dando referencias de que esa obra puede ser, suena mal lo que voy a decir, una buena inversión. ¿Entendés? Bueno, hay gente que se dedica a eso, Marcelo, constantemente. Exacto, hay gente que se dedica a eso. Ahora, existe un mercado mucho más doméstico, si queremos hablarlo así, hablando de, a ver, si querés hablamos de la provincia, por ejemplo. En la provincia el mercado local es muy chico, o sea, quienes compran son muy pocos. No puede haber coleccionistas, yo no conozco ninguno, más que aquellos que, bueno, que ya no existen, como la famosa colección Aquarone, pero ya digamos las posibilidades de alcanzar valores de mercado altas ya caen, porque no hay público dispuesto a pagar eso, ¿entendés? Hay cosas muy curiosas, de pronto hay artistas que acá no venden y venden en México, por ejemplo. Sí. Te estoy hablando de la Argentina. Sí, sí. O sea, el mercado es bastante camaleónico, ¿entendés? O sea, tiene lugares que demandan determinado tipo de obra y otros no. Tienen lugares donde de pronto una obra llamada contemporánea, o sea, todo este arte de imposiciones y rupturas, alcanza un altísimo valor, y una parecida, tal vez con rasgos hasta más auténticos, nadie se entera que existió. Depende también de la visibilidad de la obra. Es bastante duro el tema. A mí siempre por eso siempre hablé, a ver, en el caso, bueno, ya que lo recordamos a Carlos, Carlos de eso te iba a decir. Sí, Carlos Hacienda, para mí, esto de dejando de lado amistad y lo demás, resultó un personaje sorprendente. Él, estando en Buenos Aires, fue una persona con grandes críticas en ese momento, de los críticos más importantes, como Ramallo o Espartaco, y el mismo Aquarone. Aquarone era un concordiense muy rico que tenía una colección deslumbrante. Aquarone le compró dibujos, o sea, sí, pero prefirió volver a su lugar. O sea, dejó de lado toda esa puerta que se le abría como para ser, digamos, un artista cotizado, por otra opción. Por eso el artista es bastante, a ver, para eso es artista, o sea, no es contador ni un emprendedor que va a criar, qué sé yo, conejo para Angora. Seguro. ¿Entendés? Vos sabés que en las conversaciones las tantas conversaciones que tuve con Carlos por ahí, en algunas de ellas charlábamos justamente de esto, ¿no? Y Carlos en sus comentarios siempre decía que él quería que su obra esté en la casa de todos, que la gente la tenga. Exacto. Y eso creo que es impagable. Me parece que para un artista que esté en todos lados, que se disfrute de lo que uno hace, porque no solamente hacía cuadros, sino que, bueno, vos más que nadie lo conoces bien, y todos sus objetos y sus cerámicas y sus cosas, bueno, también es otra mirada que le da al artista, ¿no es cierto? No económica. Sí, es otra elección. Ahí ya vamos por otro camino, ¿no? Exacto. Es otra elección. De pronto hay artistas que su elección es una buena producción, pero disfrutan de esa producción porque tiene otro destino que ellos lo marcan. Y después tenés los otros artistas, de eso hay ejemplos, pero para estar 2 horas o más, de que lo único que
intentan siempre es el salto a lo visible. Te estoy hablando de lo contemporáneo. ¿Entendés? Siempre tienen que estar en boca de. ¿Entendés? Sí. Y no hay una obra sólida atrás. ¿Entendés? O sea, el artista verdadero edifica un lenguaje propio. ¿Entendés? De alguna manera el artista es su obra. ¿Para qué vamos a darle vuelta al tema? Exactamente. Y edifican su obra a partir de buscar un propio lenguaje. Otros buscan otra cosa. Hoy día es muy complejo el mundo del arte, ya no es ese mundo donde parecía que el arte solo era de élite, que también fue un prejuicio muy tonto que se manejó mucho tiempo. Yo siempre pensé, ¿por qué clasificar de élite una orquesta sinfónica? Con eso le estás privando a la gente, digamos, a mucha gente, diciéndole a mucha gente que no va a poder nunca tener acceso a una sinfónica, ¿no es cierto? O a una muestra. Entonces, viste siempre esos prejuicios que se fueron armando en función, no sé de qué, sinceramente, porque yo no le veo asidero, pero bueno, cada uno... Ahora uno, por lo menos mi sensación en los últimos años que he tenido oportunidad de ver grandes museos, por suerte en la Argentina y fuera de la Argentina, te da la sensación de que hay una apertura de la puerta para que la gente tenga mayor acceso. Me da esa sensación, por lo menos. No sé cómo habrá sido hace 40, 50 años atrás, porque no lo viví, pero en este momento es como que hay una apertura del museo para que la gente vaya, disfruta, aprenda, vea, ¿no es cierto? No sé qué mirada tenés vos como profesional de todo esto. Mira, yo creo que lo que pasa, digamos, a ver, la creación de los museos, sobre todo en la época... empiezan a aparecer en el siglo XIX, oficializarse. Antes eran las grandes colecciones reales que a veces se abrían al público. Y después aparecieron como hechos concretos para mostrar, digamos, el patrimonio, digamos, oficial y bueno, todo lo que iba quedando por ejemplo, de las iglesias cuando apareció toda la desamortización de los bienes eclesiásticos, pero en Europa eso fue más común, porque la gente siempre vivió en contacto con la obra. Entonces, claro. O sea, vos pequeña ciudad te recorras, siempre hay una escultura, estatua impresionante de fulano, una fuente, una iglesia cargada de cuadros que incluían hasta Caravaggio. Siempre hubo algún tipo de contacto. En Estados Unidos es distinto, pero también fue una especie de incentivo. Cuando vos entras al Metropolitan de Nueva York, no podés creer que exista semejante acumulación. Y lo que no podés creer, y mirá, yo he tenido la suerte de ir varias veces, lo que no podés creer es la cantidad de escuelas que lo recorren. Claro. Pero son grupos humanos que van con la bandera de la maestra de la banderita delante y encaran y recorren. O sea, yo creo que forma también parte de la educación, de la valoración que se le da a ese tipo de situaciones. Ese es un déficit grande que tenemos acá, eso seguro. Acá sí, es una dosis grande, porque vos fijate, a ver, cuando vos ves los edificios públicos nuevos, los más nuevos, te estoy hablando de 40, 50 años para atrás, son unos galpones que se hicieron lo más barato posible. O sea, claro, no existe esa intención de brindar a la gente situaciones, a ver, ¿cómo te llamaría? De placer visual, de sentirse contenidos en algo que valga la pena, de sentirse importantes porque son incluidos en un lugar importante. El ejemplo lo tenés en las viejas arquitecturas. Seguro. Cuando vos ves lo que es la escuela normal, decís, Dios mío, claro, se pensaba que la educación merecía un palacio. Hoy día las escuelas se caen al año. Sí. O se les vuela el techo al año. Bueno, y así pasaba con todo ese tipo de cosas. Después, en la Argentina se descuidó mucho, por eso es tan difícil sostener museos, por eso es tan difícil que la gente acuda a exposiciones. Pero mira, existe por suerte mucha gente joven que trabaja, que está haciendo un gran esfuerzo, y eso me parece maravilloso, y siguen a pesar de lo que vos, digamos, te puedes imaginar que de pronto no están así, pero siguen, y es maravilloso que puedan hacerlo. Estamos hablando con Marcelo Olmos, la verdad que un placer todo lo que estamos pudiendo conversar. Juan Manuel, ¿otra preguntita tuya?
Sí, ya medio para la última, como para ir dejándolo tranquilo a Marcelo. Hablamos de cómo se organiza una exposición, lo de la luz, la distancia donde pararse y todo. Pero siempre me intrigó cómo se restaura un cuadro y las situaciones que se han dado con cuadros mal restaurados o con obras mal restauradas que han generado hasta memes que se han hecho virales. Pero ¿nos podés contar un poco cómo se restaura un cuadro y qué cuidados hay que tener? Bueno, mira, yo te cuento a partir de mi experiencia, ¿no? El tema los museos a veces tienen una cantidad de obra enorme que no puede estar, digamos, expuesta toda junta, o sea, van a lo que se llama las reservas. Las reservas tienen indicaciones muy precisas de cómo ser. O sea, por ejemplo, no pueden tener más del 34% de humedad, tienen que tener ventilación continua, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no es común, o sea, no existe ese tipo de cuidado, o si existe es muy precario y hecha como se puede, con la buena voluntad de quienes están. Ahora, cuando un cuadro se deteriora tiene que ir a mano de un restaurador, claro, un profesional. No de un pintor. ¿Entendés? ¿Por qué? El restaurador está formado para tratar una pintura enferma. El artista tiene conocimientos, pero hay un riesgo muy grande que termine cambiando el sentido de la obra. El artista es Dios y el restaurador sería el médico. Exacto, ¿entendés? El restaurador es el médico, el que se tiene que ocupar. O sea, por ejemplo, cuando hay que reponer, digamos, pintura. Te doy un ejemplo grueso. Sí. Cuando hay un faltante de pintura, el restaurador sabe cómo tiene que manejar eso con pigmentos orgánicos que pueden ser removidos, digamos, si hay algún inconveniente. O sea, no trabaja con óleo ni acrílico ni nada que se le parezca, ¿se entiende? O sea, sí, todo lo que hace es devolver la imagen, la integridad de la imagen, pero a su vez no le está agregando cosas a la imagen. Exacto. O sea, tiene que quedar tal cual. Y si no hay formas de recuperar, queda el vacío. O sea, ¿entendés? Hay pinturas que de pronto el vacío queda porque no hay documentación suficiente para poder volverlos al estado original. Y a su vez todo esto requiere, pero mirá, un proceso de estudio larguísimo. Hay obras que llevan años la restauración, sobre todo porque a veces los soportes no dan más, o sea, las telas están podridas, hay que levantar la capa pictórica, hay que poner otra tela nueva. Eso puede llevar 2, 3 años. Y te vuelvo a repetir, tiene que hacerlo gente especialmente formada. Que en la zona, acá no hay mucho, te diría que casi no hay. En Santa Fe hay, digamos, y a todo esto les cuento una anécdota. En el año 97, en la UCA, de calle Buenos Aires, se instaló un intento, un proyecto para formar restauradores. Que se hizo un convenio entre el Arzobispado y la Academia de Bellas Artes. Durante 3 años se formaron, yo creo que eran 6 o 7 personas en restauración de pintura de caballete, con la idea de que eso siguiera como una especie de carrera. Por supuesto no resultó que el chequeo dio que no era posible económicamente sostenerlo y no se continuó. Pero ese tipo de formación que prácticamente en la zona no existe, digamos, algunos intentos en restauración de papel y en otras disciplinas, así como más que nada en conservación, porque ese es otro punto. Cuando la obra está mal y no hay forma de encararla, no hay quien la encare, hay medidas de conservación para evitar que siga cayendo y esperar guardada hasta que se pueda ser intervenida. Bueno, Marcelo, llegamos al final de la entrevista, te pido disculpas y primero te pido, te agradezco muchísimo porque
nos tiraste algunos tips y nos dijiste cosas que nos ayudan a por lo menos mejorar un poquito cómo uno encara y cómo ve una obra, una muestra, y creo que es importante fomentar todo esto para que la gente se anime, que vaya más a los museos, que mire más cuadros, que se ponga en una relación, una comunión más estrecha con el arte, el local por supuesto, y si tiene la oportunidad de ver otras cosas, obviamente que lo haga. Así que en nombre de Juan Manuel y mía, te agradecemos muchísimo que hayas participado del programa. No, gracias a ustedes porque me llamaron. Aparte, te digo, me encanta porque es una forma de un poco también acercar gente, aclarar situaciones que a veces, viste, no se aclaran lo suficiente. Y bueno, y la gente que se anime a ver cuadros, que se anime a ir a exposiciones, y si les gusta bien, y si no les gusta, pero que vayan a ver otra después, hasta que encuentren lo que les gusta. Exacto, ese es el tema. O sea, nadie va a censurar porque alguien diga no me gustó. Exactamente. Eso es elemental, es como una película. No me gustó, pero el próximo capaz que te entusiasma o te despierta alguna inquietud. El arte es otro lenguaje y bueno, y todo está en qué buscamos en él. Bien, Marcelo, es más, te invito que si podés después seguir escuchando el programa, vas a escuchar la interpretación de 3 cuadros que elegí yo y lo vamos a hacer junto con Juan Manuel. Le voy a hacer una mirada de mi parte desde lo médico. Elegí 3 obras, te las comento para que sepas y después escuchanos a ver qué opinás. La lección de anatomía de Rembrandt, después La columna rota de Frida Kahlo y un cuadro que tuve la posibilidad de ir a verlo y me encantó, y aparte la idea del cuadro me gusta, que es el Picasso de 16 años, esto de ciencia y piedad, que está en el museo en Barcelona, el Museo Picasso de Barcelona. Así que después contame a ver qué notas nos sacamos en la crítica que hacemos. No, me parece, mira, yo creo que le hicieron buena obra y desde el punto de vista de ustedes, precisamente, ustedes interpretan, digamos, algo que les es muy cercano. Exacto. ¿Entendés? O sea, no solamente el punto de vista, digamos, anatómico, sino que deben también interpretar la parte, digamos, de los sentimientos, la sensibilidad y otras cosas que lo acompaña el color, el movimiento, todas esas cosas es muy sencilla. Sí. Cuando uno empieza a tirar del hilo, empieza a descubrir el resto. Totalmente. Marcelo, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo muy, muy grande. Un abrazo grande y gracias. No, por favor. Chao. Hasta luego. Así pasó con nosotros Marcelo Olmos, la verdad que un gusto, una persona que tuve el agrado de conocerlo anteriormente, una persona extremadamente formada, que sabe mucho de lo que estuvo hablando y fue muy didáctico y minimalista para que nosotros podamos entender de esto. Topo, ¿te parece que vayamos a la tanda y después largamos con lo que armamos para la descripción de estas 3 obras que comenté? Dale, vamos a la tanda y volvemos con la lección de anatomía. Dale. Al transitar por la red vial entrerriana, hacelo con responsabilidad. Tené en cuenta los límites máximos de cargas permitidos y las normativas de seguridad vial en rutas y caminos rurales. Nuestras rutas, nuestros caminos. Dirección Provincial de Vialidad. ¿Sabías que la obesidad es una enfermedad crónica tratable? El doctor Marcelo Palma, junto a un equipo multidisciplinario, pueden cambiar tu vida mediante el tratamiento quirúrgico de la obesidad. La cirugía bariátrica, además del descenso de peso, ayuda a controlar otras patologías relacionadas, mejorando la calidad y expectativa de vida del paciente. Si sentís que es el momento de cambiar tu vida, podés solicitar un turno llamando al 0343 432 48 18 o mediante WhatsApp 343 61 31 122. También podés acercarte al consultorio en Alem 153, Paraná, Entre Ríos. Aceptamos obras sociales y particulares. Pasos de Cero, soluciones en recursos humanos. Todos tenemos una pasión, esta es la nuestra. Brindamos soluciones en gestión de capital humano, pero también nos dedicamos a asesorarte en cómo podés mejorar tus servicios.
puede adaptarse según tus objetivos, tu negocio o tu proyecto. Ofrecemos reclutamiento, búsqueda y selección de personal, consultoría en gestión de servicios de salud, consultoría en gestión de recursos humanos en empresas y pymes, capacitaciones. Encontranos en calle Corrientes 526, planta baja 2. Contactanos al 343-472-0657 o en nuestras redes @pasosdecero. El primer paso lo damos juntos. Así volvimos de la tanda, pero no termina, porque obviamente un buen programa y ver o visualizar un cuadro tiene que ir acompañado, Topo, de un buen gin. Y como tal, el gin es raro como lo destapan acá en la radio, pero bueno, así que vamos a tomar un gin Herederos. Un Herederos, acompañarlo con lo que quieran. Acá se ha discutido con qué se tiene que acompañar Herederos. Creo que el Heredero hay que disfrutarlo, se deja disfrutar y mucho. Topo, vamos a alargar entonces con la primera obra que elegimos, ¿te parece? Dale. Hoy es un programa diferente, y lo que proponemos con Pitoto es que antes de que yo empiece a contar sobre los cuadros que elegimos, busquen una imagen en su celular del cuadro que estamos hablando. La lección de anatomía, hay muchas lecciones de anatomía, se han representado por muchísimos pintores inclusive, pero esta en particular es la de Rembrandt, 1632, es el primer cuadro grupal que pinta Rembrandt, un joven Rembrandt que se muda a Ámsterdam, y de lo que sería el colegio de cirujanos o la cofradía de cirujanos de la ciudad de Ámsterdam, le piden que retrate a su cirujano más importante. Sería como el archiduque de los cirujanos de Ámsterdam, una cosa por el estilo. Esta lección de anatomía se llama la lección de anatomía del doctor Tulp, que justamente es el cirujano principal que está en la obra. Si ustedes la ven a la obra, primero tienen que tener en cuenta que los médicos en el siglo XVII, Topo, vos metete o cortame cuando necesites, porque ya arranqué y creo que ya voy por la quinta. En el siglo XVII un médico no es lo que es ahora. El médico, yo le comentaba recién a Tomás, el médico era el barbero, él cortaba la barba, cortaba el pelo, sacaba la muela, arreglaba el pie. O sea, no era lo que nosotros ahora conocemos como médico. Entonces había otra jerarquía dentro de la sociedad. Igualmente eran personajes muy importantes, y justamente en el siglo XVII, que estamos hablando ahora, es cuando empiezan a dejar de lado justo todas estas otras cosas que hacían extras, aparte de dedicarse a curar ciertas enfermedades y hacer ciertas cirugías, que imagínense que estamos hablando del siglo XVII. Una vez al año en Ámsterdam se proponía hacer en lo que se llamaban museos anatómicos. Imagínense una cancha, una bombonera, pero chiquitita. Te dije la bombonera, Topo, obviamente haciendo alusión a tu cuadro de tus amores. En el medio, en la cancha, una mesa donde se colocaba el cadáver, y alrededor la gente pagaba. No eran solamente médicos o cirujanos los que iban a estos lugares, pagaban para poder observar la disección. Esta disección usualmente la hacían una vez al año, y aprovechaban los meses de invierno para realizarla porque, bueno, por razones obvias, por los olores, la putrefacción de la carne, de las vísceras y demás. Se usaban cadáveres de personas que estaban presas y fueron condenadas a muerte. Es el caso de este hombre, que se llama Adrian Adriansson, un hombre de 41 años que es colgado por un robo a mano armada repetido en 2 ocasiones, y aparte se puso picante, agredió a un guardia dentro de la cárcel, y bueno, se decide ahorcarlo. El mismo día que él se ahorca, que lo ahorcan, es que se comienza a pintar este cuadro.
El cuadro no solamente tiene al doctor Tulp, sino que también tiene otros cirujanos que están viendo, y como les decía anteriormente, es el primer cuadro grupal que hace Rembrandt, y en el cuadro uno lo que ve, a diferencia de muchas otras lesiones de anatomía, es que estos otros cirujanos no están mirando a la cámara, como así decirlo, ¿no? Sino que tienen la mirada hacia otros lugares, le da movimiento, le da vida. Y el único que lleva el sombrero es el cirujano principal, dándole un poco así de grandeza. No está, usualmente no era el que diseccionaba, había otra persona que no sale en este cuadro, y se conocen los nombres de las personas que participaron, Topo. ¿Se acuerda que yo te había comentado en algún momento? Los tengo a los nombres, creo que no es lo más importante, pero voy a darle los apellidos, bueno, nombre y apellido: Jacob Bloch, Hermann Harmarsson, André Stavran, Jacob de Witt, y Magis Calcoen, y otro Jacob, que es Kulbelt, y Frank van Loen. Ese parece el número 9 de la Naranja Mecánica. Obviamente todos médicos cirujanos de Ámsterdam, y se saben los nombres de ellos porque inclusive están pintados en una de las hojas que tiene uno de ellos en las manos, están los nombres de estas personas. Es un óleo de 1,70 m por 2,15 m más o menos, es bastante importante. Ya voy a decir dónde está para que el Topo haga su descripción. Se ve un brazo diseccionado, en donde se ven sus músculos, sus tendones, con muy buena representación anatómica por parte del pintor. Se cree que justamente se apoyó en libros de anatomía para hacerlo, con algunos errores. Por ejemplo, el brazo es mucho más largo que el brazo que no se está tocando. Pero también otro error es que usualmente se comenzaba con el abdomen. Se abría primero el abdomen. ¿Por qué? Porque se sacaban todas las vísceras, porque lo primero que se pudre, lo que más rápido se pudre. Entonces, para evitar eso, empezaban por el abdomen y no por los músculos, como en este cuadro. Las vísceras eran repartidas por las personas, que ya les vuelvo a decir, no solamente eran médicos, sino que había gente que si quería pagaba, ponía los florines y podía participar. Estaba prohibido reírse, estaba prohibido hablar que no fuese del tema, pero se les permitía comer dulces y tomar vino. Eso se repartía. Al tercer día, porque usualmente duraban alrededor de 3 días estas disecciones, se los invitaba a una gran cena en el mismo, imagínate el olor, y después de ver todo eso, bueno, pero salían todos a comer, y si alguna persona no devolvía alguno de los órganos que se le dieron para tocar, porque se repartían los riñones, el hígado y el corazón para que la gente los pueda tocar, le cobraban 6 florines. Estaba prohibido quedarse con los órganos de la persona. El cuadro tiene una luz que cae haciendo foco principalmente sobre el cuerpo de Adriansson y el doctor Tulp. El doctor Tulp está con un libro muy importante, y en la cara del cadáver hay una sombra que cae como si fuese un tul que se lo ponen por encima, porque usualmente en estas disecciones, no en el cuadro, pero en las disecciones, se cubría el rostro de la persona que se estaba diseccionando. Rembrandt decide hacerlo a través de las sombras, el juego de luces y de sombras. Así a grosso modo me pareció muy interesante, porque no es un cuadro que cuenta algo de la imaginación del pintor, sino que está relatando algo que usualmente pasaba en la Ámsterdam del siglo XVII. Este cuadro es reemplazado después de unos años por otra lección de anatomía, que se van pintando. Es más, no es la única lección de anatomía que pinta Rembrandt. Alrededor de 30 años después pinta otra. El Colegio de Cirujanos en el siglo XIX decide venderlo para poder conseguir dinero para las viudas de los cirujanos que habían muerto en ese momento, y
termina comprándole la corona. Y ahora, actualmente, y acá donde creo que va a intervenir el Topo, si no me equivoco, está en La Haya, en el Museo Mauritshuis, o algo así, no sé bien cómo se pronuncia, obviamente La Haya, Países Bajos. Esa es la historia detrás de un cuadro, la historia detrás de un cirujano, de los espectadores y de un cadáver, que era un ladrón, que por robar en 2 oportunidades un lienzo o ropa, terminó muerto por ahorcamiento y inmortalizado en un cuadro del cual estamos hablando aproximadamente unos 400 años después. Esa es la lección de anatomía de Rembrandt. Y el doctor Tulpo. Topo. Muy bien, doctor. Gracias. Aprobás. Bueno, gracias. Viniendo de vos, para mí es un elogio. El Mauritshuis, algo así se pronuncia, es el museo, tiene, como decías vos recién, más de 400 años de construcción, es el edificio. Ajá. Y ahí están las mejores obras holandesas. Lo mejor de la pintura holandesa está ahí. Podés encontrar no solo la lección de anatomía, sino también La joven de la perla, que es la obra más famosa de que tiene el museo, Uh-huh. de Vermeer, y El jilguero de Fabrici. Esas son las obras más importantes que tiene. Turísticamente, La Haya es una ciudad muy importante. Holanda es un país muy importante, Países Bajos, como se dice ahora, Uh-huh. es muy importante turísticamente. Pero La Haya en particular tiene algunos atractivos que es mundialmente famoso, con el Palacio de la Paz, que es la sede de la Corte Internacional de Justicia. Exacto. Y del Tribunal Penal Internacional. Eso es lo más famoso que tiene La Haya y por lo que más se lo conoce. Pero tiene unos números muy interesantes en turismo. Por ejemplo, previo a la pandemia, en 2019 recibió 7,4 millones de visitantes. ¿7 millones de visitantes? ¿La Haya? 7,4 millones de visitantes. Sí. Después cae, por supuesto, en el 2020 y comienza a repuntar después del 2021 y ya llegando a 2023 con 7, de nuevo en el número, el orden de los 7 millones de visitantes. Tiene también unos datos muy interesantes que son más de 23.000 plazas hoteleras que tiene La Haya. Después, ¿qué más te puedo contar? El museo, particularmente. El museo recibe más de 1 millón de visitantes al año. O sea, que un porcentaje muy alto de gente que va a La Haya va a ese museo. Sí, sin duda. Algo para recomendar también es que entren a la página del museo, porque está en una página muy buena, muy moderna, donde está toda la información, absolutamente toda la información. Dos de las cosas que vamos a hablar hoy, ya sea de La Haya y el Museo Picasso de Barcelona, que vamos a hablar después sobre el final, las páginas web que tienen son muy buenas. Muy buenas, pero sí, muy buenas. Sí. Si alguien está interesado en ir a este museo, el Mauritshuis, abre los lunes de 13 a 18, de martes a domingo de 10 a 18, y la entrada cuesta 19,50 €. Pero prestad atención a esto, lo que hablábamos con Marcelo. Menores de 18 años no pagan la entrada. Exacto. Entonces, para incentivar a que a la juventud, los chicos vayan a visitar los museos. Así que bueno, estos son algunos de los datos que te podemos tirar del Mauritshuis. Ese es el primer cuadro que elegimos con Juan Manuel para comentar. Los 3 cuadros van a estar asociados a la medicina, así que la elección esta vez me tocó a mí. El Topo va a hacer el comentario de la parte turística y en el último vamos a charlar porque yo tuve la oportunidad de conocerlo y la verdad que es muy hermoso. Vamos a cada cuadro lo vamos a adornar con un tema que tenga algo que ver. Van a escuchar un tema que aquellos que tenemos unos añitos, algunas canas o menos pelos como yo, en la década del 90 disfrutamos de una serie, ya se van a dar cuenta de cuál es. El tema se llama I'll Be There For You, era la banda sonora de Friends,
y está tocado por los Rembrandts. Así que vamos con el tema y después seguimos con el próximo cuadro. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought you down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me. Seems you're the only one who knows what it's like to be me. Someone to face the day with, make it through all of the rest with. Someone I always laugh with, even if I was the best of you. Yeah. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Les juro que se me vino la serie entera en la cabeza con esta banda sonora. Personalmente a mí me gustaba mucho la serie, me causaba mucha gracia. Recuerdo esperarla constantemente. Saltamos de los cuadros a una serie de televisión de la década del 90, no tiene nada que ver. Bueno, Topo, ¿te parece que arranquemos con el segundo o no? Dale, un solo comentario Por favor. sobre del disco de Rammstein del 2009, que a Tomás seguramente le va a gustar. El amor está ahí para todos. En la tapa del disco está la lección de anatomía. Hay una reversión de la versión de la lección de anatomía. No El me disco digas de que Rammstein del esa 2009. erramos ese. Mirá vos. Sí, pero lo que pasa es que no sé si daba para pasar algo de Rammstein. Pero sí, que no, el que no le gusta, que no lo escuche. No, es un grupazo, a mí me encanta. Topo, bueno, la segunda elección. Nos venimos en un avión directo desde Holanda o Países Bajos. Es algo difícil para mí dejar de decirle Holanda. Y nos vamos derecho a Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, al país de México. Creo yo que uno de los pintores más emblemáticos de México, sin lugar a dudas, es Frida Kahlo. Y Frida Kahlo tiene una historia realmente corta, muy vertiginosa, pero señada principalmente por el dolor. Frida Kahlo de muy pequeña, ella nació y murió en Coyoacán, pero de muy pequeña, alrededor de los 6 años, contrae poliomielitis. Eso le genera trastornos en el crecimiento, trastornos motrices, bueno, dolores y molestias, pero que fueron pasando los años y bueno, se repone a toda esta situación.
situación, ¿no es cierto? Ya adolescente, entre los 16 y los 18 años, no me acuerdo, creo que a los 18, viajando en un colectivo, Frida Kahlo tiene un accidente, es chocado de ese colectivo, es arrasado por un tranvía. Hay un cuadro de ella en donde se la muestra, si bien no hace referencias directas a ella, pero se la muestra con los personajes que acompañaban ese día su viaje en el tranvía. Y realmente el traumatismo que sufrió fue terrible. Desde el punto de vista médico, fracturas hasta en los pelos, porque realmente tuvo fracturas de todo tipo. Tiene 2 costillas fracturadas, clavícula, la pelvis. La pierna derecha se fracturó en 11 partes, flor de golpecito. Su columna tiene 2 fracturas, o sea, estaba fracturada en 3 partes, y un pasamanos del colectivo la atraviesa por la pelvis y sale por su vagina. Ella lo decía en serio y un poco en broma, pierde ese día la virginidad. Esto la inmoviliza durante muchísimo tiempo. Imagínense que la medicina traumatológica, si bien era mucho más avanzada que lo que estuvimos charlando hoy de Países Bajos y Rembrandt, pero estamos hablando de la década del 20, porque este accidente fue en 1925, en donde lo que eran analgésicos, antibióticos, todavía no estaban desarrollados de la misma manera. Es en este momento donde ella empieza a incursionar en el arte. Se le hace un caballete donde ella podía pintar de forma acostada y empezó a incursionar por el arte, pero no hace el cuadro que voy a hablar yo, no lo hace en ese momento, sino que lo hace ya cuando tenía alrededor de 37 años y pinta La columna rota. Me gustaría que hagan el mismo ejercicio que le pedimos con Juan Manuel. Abran en sus celulares y pongan La columna rota de Frida Kahlo y le va a aparecer un cuadro donde es un autorretrato. Van a ver que es un torso, ese torso está partido al medio, hay una gran grieta en el torso que separa sus pechos y en el fondo se ve una columna jónica. Esto un poco junto con otro elemento que ya vamos a hablar, ella quiere demostrar el arte, el dramatismo griego en la pintura, haciendo alusión al drama que vivió ella con toda esta situación. Su cuerpo está con un corset metálico sosteniéndose, y en todo el cuerpo podemos ver que hay clavos. Estos clavos hacen alusión obviamente al dolor. Está todo el cuerpo lleno de clavos, y el clavo más notorio, el más nítido, el más grande, es el que ingresa al corazón, está a la altura del corazón. Y mucho se habla de esto, y ella inclusive lo dice, que es la interpretación del dolor que le causaba Diego Rivera, el muralista tan famoso que le generó tantos dolores también a Frida Kahlo. Tal vez el más grande fue engañarla con su propia hermana. Hace alusión a este dolor, al dolor del corazón. Es un rostro que te mira de frente, es un rostro que está lleno de lágrimas, también haciendo alusión al dolor. Y se dice que el manto, hay un manto blanco que cubre su pelvis, lo pinta después, o decide pintarlo para que evitar que la genitalidad que se podía llegar a ver, su vagina, distraiga la visión del observador. Y otros dicen que bueno, lo pinta adrede justamente junto con esto de la columna jónica, la columna griega, y esta túnica que la envuelve, también darle más a esto del dramatismo griego. Y no sé, no recuerdo si les describí el rostro, pero estaba lleno de lágrimas, ¿no? Creo que sí. Y por detrás, un fondo que usualmente no es característico de Kahlo, es un fondo árido, un desierto con un cielo tormentoso. El cuadro entero es una expresión nítida del dolor que sufrió una mujer. No es solamente el dolor físico, sino el dolor sentimental. Una mujer que tiene una vida vertiginosa y que muere muy, muy joven.
creo que no recuerdo si tengo algún otro dato importante de esto, pero desde el punto de vista médico llama la atención y se lo ha utilizado inclusive a esta pintura en artículos importantes en donde se describen o situaciones traumatológicas o vinculadas al dolor como ilustración. Frida Kahlo muere muy joven, y este cuadro lo pinta alrededor de los 37 años, ella muere a los 40 y algo, no recuerdo exactamente cuánto, y sé que está en un museo que nos va a contar un poco el Topo ahora, qué pasa, porque está en una situación especial, ¿no, Topo? Sí, el Museo Olmedo, que es donde se encuentra esto, es la mayor cantidad de obras de Frida Kahlo y de Diego Rivera están ahí en este Museo Dolores Olmedo. Está cerrado desde el 2020, o sea, cerró por la pandemia y después estaba previsto un traslado hacia otro lado, hacia otro lugar, que estaba previsto reinaugurarlo ahora en el 2024, pero todavía nadie está generado una serie de controversias y de artículos de queja de mucha gente especializada en el tema sobre la demora que hay en abrir este museo. Se pueden ver carteles muy grandes que dice muy pronto abriremos Museo Dolores Olmedo, pero todavía no hay nada en concreto. Topo, ¿el museo está en Coyoacán o está en DF? En Xochimilco. En Xochimilco. Hace 30 años se inauguró en Xochimilco. Ahí es el lugar donde está. Lo recuerdo al Chavo nombrar a Xochimilco. Sí. Bueno, este museo, como les decía hoy, tiene una colección de arte popular mexicano también, aparte de las obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, cerámicas, textiles, juguetes, entre otras cosas. Pero lo más importante del museo, de la colección del Museo Dolores Olmedo, tiene 139 trabajos de Diego Rivera, 25 obras de Frida Kahlo, 43 piezas de Angelina Veloz y más de 600 piezas de arte prehispánico. Y es una lástima ver realmente cómo está cerrado, puertas cerradas, no queda ni siquiera el cartelito de los horarios y los días de apertura, nada, totalmente cerrado. Qué bárbaro, Así ¿no? que, bueno, es algo, sí, te digo que buscando artículos y demás para comentar sobre el museo hoy, encontré varios artículos de México que hay mucho malestar con esta demora en la reapertura del museo. Imagínate que dos de los artistas más emblemáticos de México, el muralista tal vez más importante de México, Diego Rivera, y su pintora emblemática, Kahlo, todas las mejores obras en un lugar en donde uno podría acercarse y no poder verla, me parece una locura. Bueno. Sí, sobre todo en un país como México, que tiene una gran afluencia turística. México es el país número 6, también que la mayoría va por las playas y demás, pero mucha de esa gente también está interesada en el arte prehispánico, en estas cosas del arte moderno. Y que algo tan importante esté cerrado durante 4 años ya es algo que llama la atención. Sí, la verdad que sí. Ese era un poco el segundo cuadro que elegimos. Salimos ahora de la lesión, de la cuestión anatómica solamente, la descripción, lo descriptivo, y acá pasamos a ya un cuadro donde se empiezan a contar los síntomas. Y el síntoma que principalmente aflora, realmente ver el cuadro te genera una cosa de angustia y dolor, que bueno, la mirada, el llanto de Frida Kahlo en el cuadro, creo que lo que quiere transmitir justamente es eso, ¿no? Y la verdad que lo logra, es increíble. Vamos a pasar ahora al tema musical que va a adornar esta segunda elección que hicimos con Juan Manuel. Es un tema que hace poco, bueno, tuvimos también la posibilidad de escucharlo en vivo con Juan Manuel, que es un tema de Coldplay, que hay un cuadro de Frida Kahlo y otro cuadro que no recuerdo de quién es, Topo, no sé si vos lo tenés ahí a mano como para decirlo, que inspiran el tema, que es Viva la Vida. ¿Lo tenés por ahí?
No lo tengo acá. No, bueno, yo me olvidé de anotarlo, pero lo importante era que este cuadro Viva la Vida también, que se llama así, de Frida Kahlo, inspira a Coldplay con el tema que vamos a escuchar ahora. Así que bueno, un tema de Coldplay con nombre en castellano, Viva la Vida. Así lo que estábamos escuchando, Coldplay con el tema Viva la Vida, es el tema que adornaba el cuadro de Frida Kahlo, un tema demasiado festivo para lo que es el cuadro, pero bueno, la idea es encontrar una asociación entre cada cuadro que elegimos y la música que íbamos a pasar con cada uno de ellos. El tercer cuadro es un cuadro que, bueno, como decía, tuve la oportunidad de verlo en vivo y en directo en el museo que lo están exponiendo en este momento y desde ya hace muchísimo tiempo. En realidad desde la década del 60 del siglo pasado. En 1963 se crea este museo. El cuadro se llama Ciencia y Caridad. Es un cuadro pintado por un Picasso, un muy joven Picasso, un Picasso de 15 años, para poder entrar a la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Un cuadro que está sino bastante influenciado por la opinión del padre. El padre en realidad el padre era un pintor frustrado, que no consiguió llegar a lo donde él quería llegar y pretendía que su hijo sí lo haga. Bueno, salió bastante bien lo del hijo. Elige el tema del cuadro del cual vamos a hablar, justamente por esto, para hacerlo más amigable para la crítica que tenía que recibir en ese momento. El cuadro se llama Ciencia y Caridad porque está mostrando, es una imagen, vuelvo a repetir, hagan el ejercicio en el Google, pongan Ciencia y Caridad, que estoy haciendo en este momento yo porque lo quiero ver en vivo y en directo, al cuadro, y Picasso, ahí está. Obsérvenlo, van a notar que hay 4 integrantes, el médico que está tomando el pulso al paciente, que está recostado en una cama, prácticamente toda la luz le da al paciente, lo realza al paciente, si bien lo primero que uno enfoca, o por lo menos a mí me parece, es al médico que está en esa silla sentado mirando un reloj y tomándole el pulso. Y al lado hay una monja
una religiosa, sosteniendo en uno de sus brazos, en el brazo izquierdo, a un niño, a un pequeño niño. El tema se llama Ciencia y Caridad justamente por esto. La ciencia, obviamente no hay que ser muy elocuente para darse cuenta que está dado por el médico. Recuerden que estamos hablando de un cuadro pintado a fines del siglo XIX, 1890 y algo, ya 1897, en la ciudad de Barcelona. Eso es otra cosa que me había olvidado decir, porque Picasso vive unos años en la ciudad de Barcelona con su familia. Y tiene una historia bastante interesante, porque este médico, la figura del médico, el que hace de modelo es el padre, José Ruiz Blasco, que era, ya les digo, un pintor que no pudo conseguir lo que después su hijo consigue y con muchas creces, y hace del médico, y representa, la representación del progreso de la medicina moderna que estaba empezando a asomar. El enfermo o la enferma, yo lo veo muy parecido, bueno, pero es una mujer. Yo siempre me confundí pensando que era un hombre en su momento, eso me queda en la cabeza, pero es una mujer, es enferma, es una mendiga del barrio, del barrio, él vivía en el barrio Born, para los que conocen Barcelona, es un barrio que está pegado al barrio gótico, es parte de lo que se llama la ciudad vieja, una mendiga, y el niño es su hijo. Y por último, la monja, el modelo, era un amigo de la familia, un amigo de Picasso, que hace de modelo. El atuendo de la monja es justamente de una monja amiga de la familia que venía de Málaga. Acuérdense que Picasso es malagueño, y justo estaba de visita en Barcelona. Es un vestuario de unas monjas del Socorro Asistencial. Así que bueno, por eso se llama Ciencia y Caridad. La caridad está representada por la monja, y la ciencia por el médico. El modelo es el padre. Es importante porque es el primer cuadro de renombre que pinta Picasso cuando tenía apenas 15 años. Es un cuadro bastante imponente, un cuadro bastante grande, no recuerdo sus dimensiones, pero tiene alrededor de 1,5 metros por 2 metros, algo por el estilo. Es un óleo y la verdad que es muy bello, pero no es lo que usualmente uno ve cuando pone Picasso, no es lo que se encuentra usualmente en internet. En el museo uno puede encontrarse no solamente con el cuadro, sino con los bosquejos que pintó. Creo que de 7 bosquejos que él hizo, hay 6 en el museo. Bueno, ese es lo que transmite este cuadro, de lo que nos habla. O sea, es una forma, nos muestra una introducción a la medicina moderna, en parte, que es muy interesante, sin dejar de lado esto de lo que asiste, que era muy común, inclusive hasta hace pocos años atrás. Recuerdo en la ciudad de La Paz, en el Hospital 9 de Julio, estaban las monjas trabajando. Topo, para agregar sobre la ciudad de Barcelona, podés estar un año. ¿Qué nos podés decir? Porque bueno, realmente... Barcelona es la segunda ciudad más visitada del mundo. La primera es París, pero Barcelona es la segunda ciudad. Recibe 12 millones de turistas que se alojan en hoteles, viviendas de uso turístico, y si a eso le sumamos la cantidad de gente que va como excursionista, es decir, que no se quedan a pernoctar, esa cifra asciende a 26 millones. ¿Qué ha generado esto? ¿Y una ciudad de cuánto, Topo, más o menos? ¿No debe ser más de 1 millón de habitantes? Sí, 1,5 millones, creo que. ¿1,5 millones? Bien. Claro, pero ¿qué ha generado esto del turismo y esta masividad del turismo? Protestas. Yo, sin saber que íbamos a hablar de Barcelona, ¿te acordás? Hace 10 días te pasé Sí, recuerdo. el artículo del diario La Nación,
donde manifestantes antiturismo le disparaban agua a turistas que estaban almorzando. Los vecinos con pistolas de agua. Sí, están las imágenes, están los videos. Un grupo de vecinos muy enojados con lo que está pasando con el turismo en Barcelona, porque ellos quieren un cambio en el modelo turístico de Barcelona. Reciben un montón de gente, les deja un montón de beneficios económicos, pero ellos no pueden vivir. Se les complica, entre otras cosas, algo tan básico como el alquiler. Exacto. Los alquileres subieron un 68% en la última década en Barcelona. Y esto ha llevado a que el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado medidas, por ejemplo, aumentar la tasa turística, para aumentarlo a casi el doble a esa tasa que pagan por alojarse. Y eso depende también del tipo de alojamiento y demás. Pero lo que más nos llama la atención es que para el 2028 ya no va a haber más Airbnb, la famosa aplicación para la sacan. alquilar, turísticamente, la sacan. Ya no estará más disponible. Bueno, eso es una forma de disminuir, seguramente va a ser efectiva, pero es una forma importante de disminuir los costos, porque la competitividad que te lleva el Airbnb justamente enchastra toda la cancha. La gente destina todo a ese tipo de alquileres, suben los precios y la gente que vive en el barcelonés, el que está ahí en Barcelona, tiene que pagar cifras astronómicas para un alquiler. A mí me tocó conversar con gente que trabajaba en el hospital donde estuve y me decían secretarias que cobraban alrededor de 2.000 euros mensuales. Me decía, a mí me sale 1.000 y algo de euros alquilar. O sea, no tiene sentido. Un alquiler de un departamento no muy grande se lleva más del 60% de tu sueldo. No tiene sentido. ¿Sí? Pero bueno. El número de esto que yo decía, de esta tasa turística, lo van a ir incrementando y actualmente está para octubre, noviembre de este año, en un alojamiento 5 estrellas, pagas extra como tasa turística 52,50 euros. Chao. Aparte de del costo del alojamiento, la tasa turística se va a 52,50. Ahora, es una belleza de ciudad, eso es cierto. El que tenga la oportunidad de verlo es una cosa, que una ciudad que no te deja los ojos abiertos constantemente, no importa por dónde vayas. Pasando a lo del museo, que estuvimos charlando hoy con Juan Manuel en la producción, el museo es un museo que no es un museo muy grande. Cuando uno llama la atención cómo llega al museo, ¿no? Porque el que conoce el barrio gótico y el Born son muy similares en su estructura, no son calles rectas, sino que son calles muy, muy, muy angostas, que no tienen más de 3,5 metros, 4 metros, con casas que suben de forma vertical a 2 o 3 pisos, y muy enmarañado, todo zigzagueante, o sea, no son calles rectas. En un momento uno doble y se encuentra con el museo que está en calle Topo, ¿recordás? Se me fue la cabeza, pero bueno, por acá lo tengo, ya lo voy a encontrar. Y es así como decir, está en calle Laurencena, y está Laurencena al Moncada, del Palacio de la Moncada. Bueno, Moncada, y está desde el 17 al 23. Cada uno de los números corresponde a uno de los palacios que forman después este museo. Se unificó todo y formó un museo. Como decía anteriormente, el museo de la década del 60 del siglo pasado, en 1963 se inaugura, y tiene todas obras de Picasso. Por eso se llama que se han ido recolectando a medida que fue pasando el tiempo. Y si mal no recuerdo, son alrededor de 3.500, 4.500 obras de Picasso, y dentro de las cuales las más destacadas son, por un lado, Ciencia y Caridad. Después, otro de los cuadros extremadamente famosos y que ocupan un lugar preponderante dentro del museo es el Arlequín. Y después tiene una serie de las Meninas, gracias.
una serie, una interpretación de las meninas muy particular, muy desde lo Picasso. Inclusive hay una parte de la serie que es bien cubista, que es increíble. A mí me tocó conocerlo en plena pandemia. Se me ocurrió en un momento, por cuestiones, sacarme un segundito el barbijo, cosa que no hacía nunca, porque uno como médico, pero algo me molestaba, casi me echan del museo de Picasso. Pero al que vaya, como experiencia, se los recomiendo. Así como dijo el Topo que el museo tiene de La Haya, me dijiste 18 euros, Topo. 18 euros. Bueno, este sale entre 14 y 15 euros dependiendo de cómo saques la entrada. Si la sacás por vía web sale 14 euros, si la sacás en vivo y en directo 15 euros. Y también tiene entradas especiales para menores, jubilados. Así que la verdad que vale la pena, y tanta obra de Picasso, pero un Picasso diferente. El que es conocedor se va a dar cuenta que yo no soy un conocedor, obviamente, no soy Marcelo Olmos, pero te das cuenta que no es lo que usualmente uno vio de Picasso. La verdad que es muy recomendable. Topo, ¿algún otro comentario sobre Barcelona? No, ahí ya estaríamos cerrando porque Tomás nos va a dejar encerrados en la radio, a vos principalmente. Sí, a vos va a ser difícil, pero bueno. Bueno, ponele, simbólicamente lo va a hacer. Así que bueno, hoy fue un programa bastante especial. Saludamos nuevamente a nuestro compañero hoy ausente porque está de vacaciones, y esperamos que nos esté escuchando, disfrutando de sus vacaciones, el Gaby Roseló. Así que hoy no hubo deportes, no tuvimos nada de deportes. ¿Qué va a ser? En el próximo ya veremos qué hacemos, ya lo vamos a charlar con él. Pero un programa diferente. Me pareció sumamente entretenido, muy ilustrativo lo de Marcelo, ¿no, Topo? Esto de enseñarnos un poco cómo ver un cuadro. Sí, aparte con la facilidad con que lo explicas, le exceden los conocimientos y tiene una facilidad para transmitirlo que es increíble. Bueno, eso también es lo que le da a una persona, en este caso a Marcelo, ser docente o ex docente de 2 universidades, ¿no? Eso claro. Es fundamental. Así que bueno, estamos llegando al final. Vamos a pasar un tema obviamente relacionado con esto. Estuvimos hablando sobre uno de los primeros grandes cuadros de tal vez uno de los pintores más importantes del siglo XX, seguro dentro de los 2 más importantes que dio España, junto con Dalí, el malagueño Picasso. Hay un tema de Paul McCartney, pero que en realidad está en el contexto de Wings, el grupo que crea con su esposa Linda, y justamente se llama Picasso. Antes de empezar, de mi parte, los saludo a toda la audiencia. Un gusto que hayan compartido con nosotros un programa sobre cuadros. El programa que le habíamos prometido la última vez, por cuestiones de fuerza, se tuvo que correr, y esperamos que el martes que viene se dé. La persona entrevistada tuvo que viajar a Ecuador y no podíamos hacer bien las cosas, y preferimos, porque es un tema que nos pareció muy interesante, pasarlo para la próxima. Topo, lo dejamos en intriga, ¿no? No decimos qué vamos a hacer el martes que viene. Y ya se van a enterar por las redes sociales de Ejes. Bien. El Facebook, el Instagram. Bien. Mientras se toman un gin Herederos, ven las redes sociales, disfrutan de los videos que tanto les cuesta al Topo subir por YouTube, horas enteras de paciencia. Un abrazo muy grande, Topo, que nos vemos en breve. Nos vemos, Fabián. Tomás, un abrazo grande, y nos vemos el martes que viene. Perfecto. Nos escuchamos el martes. Exactamente. Un abrazo a toda la audiencia, espero que les haya gustado este programa, lo hicimos con mucho gusto, con mucho amor, y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar acá en Ejes, en Radio Barriletes. Un abrazo. Bade us well and said good.
it came without a warning. But I'll be waiting for you, baby. I'll be waiting for you there. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Ce que je souhaite, c'est que grâce à cette campagne publicitaire, de nombreux Français en découvrent les charmes. Alors je vous rappelle, notre service d'aide touristique est à votre entière disposition. Vous savez, nous envoyons gratuitement une série de guides, une liste d'adresses très utiles. Hasta acá llegamos. Los esperamos el próximo martes a las 22 para seguir haciendo radio en Ejes por la 89.3.